en este momento nosotros realizamos el envío a X cantidad de clientes en, póngale, empezamos a las 8:35 y terminamos a las 8:42. Entonces miren lo que se demora realizar un filtro de esos. Entonces este es el fin de una automatización, que yo a partir de esa automatización pueda realizar el envío. Primero la gestión, porque en la gestión hicimos filtro, hicimos descarte y hicimos el envío. Y después de esto vendrá interpretación de informes, manejo de esos informes, pero eso es lo importante de tener una automatización. ¿Cuánto tiempo le podemos estar liberando a uno? Para realizar la instalación y configuración de Python dentro del proyecto, debemos buscar en nuestro buscador la página oficial, que sería python.org. Podemos entrar a descargas o al Python normal. Igual acá nos ofrece la opción de descargas y nos va a mostrar todos los releases existentes, todas las versiones. Acá hay algo importante a conocer. Tenemos versión 15, versión 14 y versión 13. Normalmente podemos utilizar las que digan BugFix, la 13 o la 14. Las pre-release son versiones muchísimo más nuevas, pero apenas se están probando, se le están corrigiendo bugs, las usan no todos los desarrolladores, entonces no es tan rápido la manera de detectar los bugs que suceden. Entonces lo más recomendable es usar o la versión 14 o la versión 13, que ya están más estables, siendo la versión 13 la más estable de todas. Entonces no importa cuál instalemos, 13 o 14, ambas son muy estables. La diferencia más que todo sería la compatibilidad con algunas librerías. Depende más desde que puede que acá todavía sea muy inestable la conexión con algunas librerías. Entonces procedemos a realizar el botón instalar. Escogemos el tipo de archivo. En este caso yo lo escojo para Windows, que es el sistema operativo utilizado. Abrimos nuestra carpeta de descargas e instalamos el manager. Él me abre este ejecutador y me está realizando la instalación de la versión elegida. Ahí se me está ejecutando dentro de mi sistema operativo. Esto que nos sale nos está diciendo que hay un límite de rutas y carpetas de 260 caracteres. Es más un límite de Windows. ¿Qué les recomiendo? Como nosotros vamos a trabajar automatización y en automatización tiende uno a exceder esos caracteres, le vamos a dar sí y le vamos a dar Enter para que no traiga este límite. En este me están preguntando si quiero tener algún tipo de comando de la versión 14 que les menciona por acá. No hay ningún problema, pueden poner sí, pueden poner no. Yo para trabajar, ¿cómo voy a poner que sí? Igual, si uno está corriendo la aplicación y digamos la librería tiene algún comando más actualizado, nos va a pedir actualizar versión. Simplemente lo hice para ser más cómodo, pero no hay ningún problema. Acá me están diciendo que no tengo esa versión 14. Entonces, como yo les había dicho que voy a trabajar con la 13, voy a decir que no y instalo. Y esto simplemente es una confirmación de que ya tenemos instalada la versión. Y así de sencillo es instalar Python dentro de nuestro programa. Ya continuaríamos entonces a construir el script y la automatización. El siguiente paso que realizaríamos es abrir Visual Studio Code. Crearíamos la carpeta donde vamos a alojar el proyecto. Yo tengo una carpeta que voy a trabajar para esta automatización de emails que vamos a hacer. Arrastro la carpeta y dentro de esta trabajaríamos dos cosas o tres cosas que vamos a trabajar. Primero, trabajar el acción, el cual vamos a ejecutar el script. Segundo, manejaríamos el repositorio del proyecto, que sería el Excel, que va a funcionar parecido a lo que es una base de datos. Y tercero, un archivo de logs. No es como, por decir algo obligatorio, pero yo lo voy a manejar para este script. Entonces, creamos los archivos. El primer archivo que vamos a trabajar sería nuestro archivo principal, que es el archivo main, y le vamos a dar la extensión py de Python. El otro archivo que vamos a trabajar sería en el que vamos a guardar los logs, que sería log.txt, porque los logs los va a guardar en un archivo de extensión txt, para que me los exporte y me los deje leer en otra funcionalidad. Y el otro archivo es esta base de datos, yo lo tengo en Sheets, pero para este ejercicio lo quiero trabajar
como si fuera un archivo de Excel. Entonces lo descargo en Excel, él se va directo a descargas y yo en mis descargas lo voy a traer a trabajar dentro de este archivo. Entonces quiero que vean cómo se actualiza esto. Voy a mis descargas, busco esa tabla de cobro y la traigo a mi archivo de automatización email. Y van a ver que cuando lo pego acá también se va a ver reflejado dentro de nuestro archivo en nuestro proyecto. Ojo, para este proyecto lo estamos poniendo muy sencillo dentro de nuestro mismo archivo proyecto. Pero en otro proyecto lo trabajaremos buscando que nuestro script vaya y se ubique dentro de rutas, vaya a esas rutas y nos ayude a trabajar de mejor manera. Entonces, continuamos con nuestro script. Nuestro objetivo en una empresa es decidir realizar este tipo de automatizaciones en las cuales realizamos automatización de un archivo y envío esta información pueden ser muchos. Ahorrar tiempo, reducir errores humanos, reducir capacidad personal. Entonces, a partir de todas esas ventajas es que vamos a trabajar nuestra automatización. Entonces, ya tenemos preparado nuestro archivo principal. ¿Qué debemos tener en cuenta? Primero, estamos manipulando un archivo de Excel. Entonces, cuando nosotros tenemos un archivo de estos manipulados, lo primero que tenemos que conocer es que Python por sí solo no trabaja con estos archivos de Excel. Necesitamos trabajar con librerías. Entonces, una primera librería que vamos a instalar sería la librería de Pandas. Entonces, nos dirigimos a la terminal y dentro de nuestra raíz de proyecto vamos a usar un comando de instalación. Para nosotros manejar la instalación dentro de Python usamos el comando pip, usamos la palabra install y decimos que queremos instalar. En este caso sería pandas. Acá vemos entonces que se realizó la instalación correcta de nuestro paquete. Entonces, como ya tenemos instalado pandas, de una vez para el manejo de óptimo nuestro Excel no solo tendríamos pandas, sino que también podríamos estar usando lo que vendría siendo OpenPyXL a manejar y a estructurar mejor los archivos. Y escribimos OpenPy, Open es de abierto a abrir, Py es de Python y XL que es la que interpreta los archivos de Excel. Entonces ahí con pandas y con OpenPyXL lo que hacemos es poder abrir, manipular, editar todos los archivos de Excel que trabajemos dentro de este proyecto, dentro de los proyectos. Entonces eso es lo primero que deben saber al intentar manipular algún paquete de Excel dentro de Python. Lo primero que tienen que hacer es entender bien qué librerías deberían usar. Una vez instalamos estas librerías, podemos empezar la importación de esto. Entonces, vamos a importar pandas y vamos a decir que la estamos importando de PD. Entonces, acá es importante que entiendan algo. Después de pandas voy a usar esta librería. Esta librería se llama smtplib. La voy a poner. Y acá les voy a explicar algo. Miren que acá estamos importando pandas y decimos de dónde. Y acá estamos importando ese mtplib y no decimos de dónde. Vamos a importar una librería más y tampoco decimos de dónde. Y les explico la diferencia. Cuando yo hago un import, ejemplo y digo de dónde, es porque la librería es externa y yo la tengo que instalar dentro de mi archivo. Cuando yo lo importo así, ya está dentro del paquete de Python. Esa es la diferencia. Importo panda desde el archivo pandas y acá solo digo importo smtplib. ¿Qué significa esta importación y qué significan estas importaciones? La primera importación es cuando yo tengo que trabajar un archivo externo, es decir, lo tuve que instalar dentro de mi paquete. Cuando yo lo hago así de esta manera sencilla es porque ya viene dentro de la instalación inicial que se hizo de Python. Entonces eso es algo que deben tener en cuenta. Y entonces estamos importando librerías para leer Excel, librería para envío de correo y librería para manejo de tiempos. Vamos a manejar tiempos tanto en espacio temporal como
en grabación de tiempo. Entonces vamos a importar dos librerías, una que es time y otra que es datetime, que sería tanto para manejar fecha y temporalidad y para almacenar datos que estén pasando en tiempo real, por lo que vamos a manejar un archivo deluxe. Entonces, hasta acá, bueno, y no solo eso, para manejar también los tiempos de ejecución, para manejar alguna pausa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos envío de correos, y es importante en el uso de esta librería SMTP-lib, a nosotros Python no nos pone, por decir así, un límite de envío de correos, pero sí deben entender que las empresas de correos sí nos pueden poner un límite. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que a mí no me da un límite Python, pero digamos que Gmail me da 500 correos por día. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo envío esos correos en 0.5 en un segundo, a mí me pueden bloquear por spam. Entonces, para eso yo uso estas librerías de Tiny Datetime para que se maneje un lapsus de tiempo, es decir, envíese cada 3 segundos, envíese cada 4 segundos, envíese con una diferencia de un minuto. Y acá hay que tener en cuenta algo. Yo puedo estar enviando con una diferencia de un minuto un correo y estoy enviando 60 correos en una hora. Entonces uno no lo puede ver tan exagerado. Pues uno no puede decir, ay, un minuto es mucho. En realidad para un bucle, un minuto sí es mucho, pero para un spam un minuto no es mucho. ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que hace la diferencia entre que, primero, productividad. Una persona no es capaz de enviarme un correo así estructurado cada minuto. Y segundo, que si lo envío con ese tiempo de minutos, no se ve como un spam. Gmail no me lo va a marcar como un spam porque están recorriendo fracciones largas antes de que ocurra. Entonces es importante eso, que yo maneje un espaciador de tiempo para que no me realicen el bloqueo por spam, por saturar correos. Ahora vamos a realizar la importación de la función MindText que me permite manejar el cuerpo de correo dentro de no sería el asunto, sino dentro del mensaje que voy a enviar al momento de realizar la cobranza. Entonces decimos desde dónde. Usamos la palabra from y le decimos que es de email.mime.text. Entonces acá lo que estamos diciendo es que hay una función en Python que se llama email MIME.text y que queremos importarla desde la librería MIME.text. Entonces acá Python está entendiendo que yo quiero hacer uso de, se podría decir así, HTML de algún tipo de formato si quisiera darle una estructura al correo. Pues si no quisiera que se fuera tan texto plano. La verdad, para este ejercicio sí va a ser un poquito texto plano, pero es importante que mencionemos que esto ocurre por si ya le queremos meter HTML y estilos dentro de ese HTML. Ahora vamos a empezar a definir que Pandas nos ayude a leer el texto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a declarar una variable, esa variable la vamos a llamar df y a esa variable le vamos a pedir que entre a pandas y que lea. ¿Y qué es lo que va a leer? Va a leer un Excel. ¿Y qué Excel va a leer? El que nosotros nombramos tabla de cobro. Entonces acá ya estamos usando esta librería y estamos creando una variable. En este tabla de cobro es importante que pongamos la extensión. La extensión es XLSX. Entonces, acá, en esta parte, ya estamos diciendo que entre a esta carpeta y que me lea esto. Esta tabla que se llama tabla de cobro y que viene en ese formato XLS. Y esta tabla viene siendo estos datos. Es decir, le estoy diciendo entre y léame estos datos, estos 26 datos que tenemos acá. Ahí ya le estamos ordenando a pandas que venga a leer a partir de una variable que nombramos df este archivo. Entonces df viene siendo nuestra variable y nuestra asignación viene siendo esta, o nuestra función viene siendo esta, leer un archivo que tengo dentro de la misma raíz. Acá ya vamos a pasar a configurar los datos de conexión. Entonces, vamos a crear, por decirlo así, dos objetos, dos variables. Y una sería el correo desde el cual voy a enviar los datos y otra sería la contraseña. Entonces, el correo de origen va a ser mi correo de canal. Ese correo se llama para todo Python, como el nombre de nuestro canal, Python para todo. Acá aprovecho a pedirles que se suscriban si quieren seguir teniendo este tipo de tutoriales. Y nuestro correo es de dominio gmail.com. Entonces, para todo Python, @gmail.com. Y tenemos que darle una contraseña. Ojo, acá
les explico algo. Al ser nuestro primer tutorial, no quiero manejar hoy variables de entorno y les estoy poniendo estos datos dentro del script. Una variable de entorno es crear un archivo aparte que no se carga dentro de los repositorios, que no se debería estar viendo en este video y que no se puede mostrar por seguridad. Las variables de entorno son para proteger los datos sensibles dentro de los scripts. Entonces, no es una buena práctica que yo les esté generando es una contraseña acá dentro del archivo. No lo quiero ver en este porque este es un archivo básico de cómo manejar la estructura de Excel para envío de información dentro de correos. Lo que sí les muestro es cómo se configura la contraseña. Ojo, estoy usando este correo que es mi correo del canal para realizar el envío de contraseñas, no de correos. Pero la contraseña que yo pongo acá no es la contraseña con la que yo me logueo en mi correo, sino que es una contraseña especial que generan los correos para realizar el envío de información. Yo voy a administrar mi cuenta y busco contraseña de aplicaciones y me da esta opción de contraseñas de aplicaciones. Me pide que valide que soy yo porque voy a usar una contraseña de seguridad. Y acá es donde voy a crearla. Entonces se llama envío de emails, por decirlo así. Y le doy crear y él me va a generar una contraseña. Acá se levanta un pop-up y me da una contraseña, simplemente la copio. Eliminemos esa parte. Acá se levanta un pop-up, me genera una contraseña, simplemente la copio y me voy a mi aplicación y la pego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les dije, por seguridad, primero dentro de un script no se usa una contraseña. Y tampoco en este tutorial liberaría una contraseña de mi conexión email porque me podrían enviar correos. Entonces voy a dejar esta que puse acá en alguna parte del video que no se note la contraseña. La voy a editar para la prueba, pero en sí lo que necesito es que entiendan que a través de la función de aplicación de contraseñas van y crean la contraseña y básicamente le están dando autorización a Python para que acceda a su correo y ejecute el envío de las contraseñas. Entonces, después de generar esa contraseña, tenemos que crear el objeto que maneje la conexión al servidor, a este servidor SMTP Live. Yo para el ejercicio lo voy a llamar server. Y lo que le voy a pedir es que me busque SMTP Live y que me use SMTP como conexión al servidor. Y acá le estoy pidiendo que busque SMTP y que se conecte a gmail.com. Ese sería el dominio. Entonces acá lo que estamos haciendo es activar esta librería. Estamos creando un objeto que se llama server y estamos usando esa librería y usando el método SMTP para que identifique que el servidor que vamos a usar es de Gmail. Si fuera otro correo Outlook, cualquier otro dominio, tendría que variar ese dominio según cómo funcione cada servidor. Y le vamos a pedir que use el servidor 587. Este servidor es el que nos habilita SMTP para el uso de esta librería. Entonces ahí ya creamos un servidor que nos use la librería SMTP en función de Gmail. Ya tenemos que cifrar la conexión para que él me interprete el usuario y la contraseña. Entonces llamamos nuevamente esa variable servidor y le vamos a decir que use startlist. Este start TLS lo que hace es activar esta contraseña y correo que yo habilité para realizar la conexión a este servidor. Acá estamos diciéndole que se conecte a este servidor con esta contraseña. Es lo que estamos haciendo. Pero hay que terminar de definirle el login. Pues él sabe qué va a usar, pero necesita que le digamos qué va a usar. Entonces acá le vamos a decir que en el login use dos variables. La que nombramos acá arriba, correo origen, y la que nombramos contraseña. Entonces ahí él ya sabe que está utilizando esas dos variables. Nosotros en el ejercicio vamos a tener unos contadores en función de correos enviados y correos no enviados y correos fallidos. Entonces, va a depender mucho de esta función, si se pagó o no se pagó, porque si está pendiente vamos a realizar un envío de correo, si está pagado no vamos a realizar un envío. Entonces, lo que vamos a hacer es definir los contadores. Vamos a tener una variable que se llama enviados y esa variable va a empezar con un valor en 0. Vamos a tener un no enviados y esa variable va a empezar con un valor en 0
y vamos a tener unos fallidos y esa variable va a empezar con un valor en 0. Entonces, acá ya tenemos la estructura para conectarnos a Pandas, leer el libro, conectarnos al servidor y ya vamos a empezar a decirle que queremos que nos diga que se envió, que no se envió. Vamos entonces a crear una variable para almacenar los logs dentro de este archivo logs de los eventos que sucedan acá, de si se envió o no se envió, a quién se le envió, a quién no se le envió. Entonces vamos a crear un log file, esa es la variable, y a esa variable le vamos a pedir que almacene datos en el archivo que llamamos log.txt. Ahí es donde vamos a almacenar los logs. Pues lo que hicimos fue crear una variable que me va a ir a usar el archivo txt para almacenar los datos. Ahora vamos a hacer una función para abrir el archivo log y almacenar los mensajes de los datos leídos. Entonces, usamos la palabra def para crear la función log. Def es una palabra reservada de Python para crear las funciones y log vendría siendo la variable. Y vamos a usar un mensaje. Ese mensaje lo que queremos es que con la función withOpen me abra el log file. Y al abrir ese log file, vamos a ejecutar la palabra A para abrir. Y vamos a usar el encoding. El encoding se llama protocolo de conexión a Internet. Y vamos a pedir que el protocolo sea UTF-8. Este UTF-8 nosotros lo vemos mucho en manipulación de páginas. Y le pedimos que se ejecute con la variable f. Entonces hasta acá estamos pidiéndole que abra nuestro archivo log file y que una vez lo abra haga una interacción. ¿Y qué interacción va a hacer? Esa interacción, acá hay que organizar. Entonces que esa interacción sí se ejecute en función de una escritura. Entonces tomamos f y le pedimos que escriba. ¿Y qué es lo que queremos que escriba? Queremos que f se ejecute usando la función datetime. Ojo, cuando usamos datetime, acá ya estamos empezando a traer estas otras librerías que importamos. Y lo que le estamos pidiendo es que el datetime use un now. ¿Cómo así que un now? Es decir, que me imprima la fecha y hora de este momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un archivo de logs, que es lo que estamos haciendo, es muy importante que se maneje un evento en tiempo real. Entonces, si yo envío algo y es exitoso me falla, yo necesito que me tome el dato en tiempo real. Eso es lo que estamos definiendo acá. Y que me imprima un mensaje. Pero los mensajes aún no los hemos definido. Vamos a poner una línea de salto de texto. Cuando usamos ese slash n, lo que estamos haciendo es como diciéndole, después de que usted me imprima el mensaje y una hora y tiempo, salte una línea. Es como decir que haga esto, que baje un renglón. Hasta acá lo que hicimos fue definir una función para que el archivo me guarde, los datos. Entonces no se confundan mucho, estamos usando funciones. Una función que se llama abrir y una función que se llama escribir. Y estoy abriendo este texto, es decir, este txt, y le estoy pidiendo que me escriba un mensaje con un evento, y el evento es este, es la hora y la fecha. Lo que pasa es que ese mensaje todavía no lo hemos estructurado, lo vamos a estructurar más abajo cuando se envíe el correo. Por eso no se confundan con que estamos creando el mensaje. El mensaje en este momento no lo tenemos en la parte inferior. Y hasta el momento hemos usado la mayoría de las librerías que estamos importando. Nos faltaría usar la librería time en la parte inferior. Entonces, acá empecemos a trabajar un poquito sobre recorrer esos datos para poder que este mensaje y este bucle se ejecuten. Entonces, vamos a usar una función que se llama for. Recuerden que for lo usamos para tener ciclos o bucles, es decir, que recorra muchas veces algo. Y le vamos a pedir que use index. Cuando yo le pido que recorra index y ya estoy importando un archivo, estoy diciéndole que recorra cada una de las filas. Y necesito decirle que entre. ¿Y dónde va a entrar? A la variable que definimos para leer Excel. Entonces va a entrar a df y él ya está interpretando que tiene que entrar a ese Excel. Y le voy a pedir que use iter arrows. Entonces, ¿qué es esta función? Es un bucle que va a entrar a cada una de las filas del Excel, va a entrar al archivo específico de Excel tabla de cobros, que es la variable que yo definí acá, y me va a recorrer cada una de las filas. Es decir,
básicamente lo que yo le estoy ordenando acá en esta línea Python es, ábrame este archivo y recórrame varias veces cada una de estas filas, la A, la B, la C, la D, la E, la F. Entonces acá ya es donde realmente estamos interactuando más con el archivo, ya estamos entrando a cada una de estas filas a tomar todos los datos que existen. Todavía no estamos interpretando ningún dato, pero ya sí estamos entrando a cada uno de esos datos. Esta es la función que me entra a recorrer todos esos datos. Y acá ya necesitamos definir cada uno de los datos que vamos a recorrer. Entonces yo voy a definir el primer nombre que voy a llamar dato y le voy a pedir que se ubique en la fila. ¿Yo cómo voy a definir la fila? La fila la voy a definir poniendo el nombre exacto de la fila que recorra. Entonces acá voy a definir nombre. Y si ustedes van y miran, el archivo, la primera fila es nombre en mayúscula. De ahí, ¿qué otro dato me interesa? No me interesan todos los datos, solo los que yo necesite para la función de cobro. Entonces, voy a tomar después del nombre el estado de la cuota. Entonces, yo puedo nombrar ese objeto como estado y le voy a pedir que me lea el estado cuota. Pero entonces voy a usar la conversión a texto porque no sé si viene número o si no viene. Usando strf, le voy a pedir que tome la fila y acá voy a ejecutar lo siguiente. Primero, le voy a pedir a esa fila que me lea el estado cuota. Y también le voy a pedir, bueno, acá estoy cometiendo un error y es que no estoy tomando el string correctamente, entonces usamos las comillas. También le voy a pedir que me ejecute un strip y un lower para quitar los espacios y aparte de quitar los espacios para convertir a minúsculas. Con strip, con esta función .strip, lo que realizo es eliminar espacios. Y con esta función .lower, lo que realizo es manejar como, por decirlo así, una minúscula sostenida. Ojo, acá no lo usé para que vieran que tomamos el nombre tal cual es y si no lo tomamos tal cual es, no se ejecuta error. Acá sí estoy poniendo un punto de control para que sepan que no necesariamente puede venir tal cual el nombre, sino que yo puedo hacer limpieza para que todo se estandarice. Valor cuota es el otro dato que me interesa. Entonces me estaría saltando, bueno, noten, columna A, salte a columna D y ya se va a usar columna E y F y de acá en adelante no usaré más columnas. Entonces, usamos valor cuota. Es importante que al momento de escribir esa variable usen ese guión bajo si van a usar un espacio. Y vamos a decirle que entre a la fila que nosotros nombramos valor cuota. Si tienen dudas de cómo se hacen estos corchetes, estas comillas, en un teclado numérico el corchete viene siendo al 91 y las comillas vienen dobles, vienen siendo al 34. Y por último, vamos a tomar el correo y a este le vamos a decir que tome de la fila el dato correo. Entonces acá es importante que empecemos a entender cómo funciona la automatización. Estoy recorriendo varias veces cada una de las filas del Excel y estoy nombrando una variable para la fila específica que quiere interactuar. Cuando yo quiero manipular un Excel, no voy y le digo que me tome todo porque estaría sobrecargando el código, sino que le pido que me interprete las filas específicas y ahí es donde se vuelve estratégico el uso de una librería y entender la estructura de un archivo de estos, entender cómo opera un archivo de estos. Ya de acá en adelante necesitamos empezar a manejar la lógica para los filtros de este archivo. Entonces, vamos a empezar a filtrar. Y uno filtra con condicionales lógicos. Entonces, nuestro condicional lógico va a ser if y vamos a validar la columna estado. ¿Por qué estado? Porque dependiendo del estado de esta cuota, yo defino si se envía o no. Defino si los que están pendientes les envío un correo de cobro y si los que me parecen que ya pagaron no le voy a realizar un cobro a estos. Entonces, yo defino un estado y con esta función digo diferente. ¿Diferente a qué? A uno de los dos estados. Solo hay dos estados, pendiente o pagado. Entonces, en este validador lógico yo estoy diciendo vaya y revise la fila estado. Y si la fila estado tiene un mensaje diferente a pendiente, no le vamos a cobrar. Si está pendiente, sí le vamos a cobrar. Entonces, si no le vamos a cobrar, se va a la fila de no enviados.
y me va a sumar. ¿Por qué me va a sumar? Porque recuerden que yo tengo que enviar un informe, tengo que manejar unos logs. Y de una vez vamos a generar la suma a ese log. Entonces, vamos a ir al archivo de logs, a esa variable de logs, y vamos a decirle que tome f, que f lo definimos por acá, para escribir. ¿Y qué es lo que va a escribir? Va a escribir descartado. Y ese descartado me va a insertar el nombre, que lo va a tomar de esta variable del archivo de esa columna, y me va a definir un estado. Y el estado va a ser igual a estado. Pero al estado de la variable, es decir, pagado. Vamos a darle un poquito de interpretación a esto. Acá este mensaje descartado, esta comilla debería estar entre estos dos paréntesis, para que se me quede como un mensaje. Entonces, acá lo que hicimos es decir, si el estado es diferente a pendiente, significa que va a pagar y me va a sumar como un log dentro del archivo de descartado. Y va a decir, Pepito Pérez pagó, entonces no se envió. Ese va a ser el motivo por el que no se envía. Y le pedimos a Python que continúe. Entonces, cuando él va a continuar, va a almacenar ese mensaje como f, que es el que me escribe en el log que no se envió. Y vamos a poner un mensaje para que se envíe al que sí le vamos a realizar un cobro. Entonces, hola, y vamos a tomar el nombre. Bueno, acá tienen que entender algo. Acá estamos diciendo que no se va a cobrar, pero acá ya estamos imprimiendo un mensaje que dice, sí vamos a cobrar. ¿Y a quién le vamos a cobrar? Pero entonces, por eso tomamos nombre, porque acá ya estamos nombre, porque ya hicimos una variación lógica en que acá el estado cuotas es pendiente, entonces él me va a ir a traer ese nombre y vamos a imprimir un mensaje. Y el mensaje que vamos a imprimir es, tienes una cuota pendiente de, y vamos a ponerle un valor. Este numeral es simbólico para el valor y vamos a traer el valor que sería valor cuota, que ese sí no es simbólico, ese sí sería el valor que debemos. Y vamos a decir, por favor realiza tu pago lo antes posible. Al final del mensaje mandaríamos un saludo. Y cerramos las comillas de ese mensaje. Entonces acá abrimos el mensaje y acá lo cerramos. Y vamos a empezar. Bueno, este es el mensaje que queremos enviar. Hola, pongamos esta en mayúscula. Hola, tienes una cuota pendiente por un valor de y cuota. Por favor, realiza tu pago lo antes posible. Saludos. Acá tenemos importado la variable nombre y la variable valor cuota, que funcionan después de interpretar una lógica en la que me dicen que el pago está pendiente. Entonces, interpreten eso. Si el pago está pendiente, lo que va a decir es, ese validador me hizo este filtro, me cogió todas estas personas, luego se las saltó y me cogió estas. Bueno, más que saltárselas, las almacenó en el log test como parados, pero sí se las salta. Luego viene a este, luego viene a este, luego viene a este, y así sucesivamente a todos estos me les va a enviar un cobro. A todos estos no me les envía un cobro, pero me los está almacenando en el log test para los informes. Entonces, acá que sigue, acá ya tenemos que hacer la estructura del mensaje. Entonces, lo primero es, vamos a volver a utilizar este main text para poder hacer la conversión de todo este mensaje a texto. Entonces vamos a definir una variable que vamos a llamar MSG, que es como una abreviación de mensaje, y le vamos a pedir que usemos
MindText. Y ella ya está interpretando que va a convertir ese mensaje, esta variable que declaramos acá arriba, mensaje, que va a convertir eso a un texto que se pueda enviar válido dentro de un email, a un formato permitido para Gmail. Entonces, a esa variable le vamos a asignar un subject. Cuando hablamos de subject, estamos hablando de cómo se va a llamar el correo. Entonces, acá es cuando yo voy a ir a mi asunto y voy a ver qué tipo de correo es. Entonces, podemos ponerle recordatorio de pago. O ya pues, no sé, entidad de cobranzas X, cuota de pago 30 de abril, pues ya depende a un pago de crédito de vehículo, pues depende mucho de el crédito en función del negocio. Acá le estamos diciendo desde dónde llega. Ahorita estamos diciendo cuál era el subject, acá estamos diciendo cuál es el from. Entonces vamos a usar el from. Esto es lo que estamos dando acá, es la estructura del correo, la estructura oficial. Y sí tomaríamos la variable que ya definimos, que es correo origen. Es decir, él va a tomar este correo para todo python@gmail.com. Para todo python@gmail.com. ¿Y a dónde se va a enviar? Que sería la función to. Y decimos que se va a enviar a la variable correo. Ojo, acá ya entró otra de las variables que definimos por acá, que es la fila correo. Entonces acá él va a ir directamente a validar estos correos y él acá sabe cuáles son válidos, cuáles no. Y realiza el envío. Entonces, acá ya sabe que va a ir a recorrer esa variable que definimos como correo y va a leerla dentro del archivo y va a enviar el mensaje nombre, persona relacionado a ese correo. Entonces, acá ya tenemos que empezar a manejar un poquito de lógica para definir cómo se van a manejar los errores de ese correo. Entonces usamos un try. El try es para ejecutar el envío o manejar el error. Entonces tenemos un response que es igual a server y ese server envía el email. Entonces, acá de qué estamos hablando. Acá estamos activando el envío del email a través de ese servidor. Estamos convirtiendo ese correo o esa respuesta al formato que me permite realizar el envío del email. Send email es la función. Y le vamos a decir que tome el correo de origen, que tome el correo y que tome la función message_string. Entonces, msg.as guión string. O sea que la función cuando ya se está convirtiendo a texto y que lo ejecute. Y ya vamos a decir entonces que ejecute. Acá estamos cometiendo un error y es que no podemos poner punto y coma, sino coma sencilla. Listo, ya corregimos ese error y ya tenemos entonces la función de envío. Ya vamos a poner un validador lógico en el cual vamos a llamar response y le vamos a pedir que valide el envío que esté escuchando nuestro servidor. Si response está vacío, significa que no hubo ningún problema, que se envió el correo. Pero si no se envía el correo, si hay algo dentro del response, hay que empezar a aplicar una lógica. Entonces, la lógica de que si pasó y se envió y no hay ningún problema, se sume en enviados. Recuerden que cuando decimos sumar en enviados es en estos de acá. Entonces sería enviados, fallidos y no enviados donde vamos a sumar. Entonces ahí vamos a sumar a enviados un correo, que sería el primero que se envió si no hubo ningún tipo de error. Y que esto también me escriba dentro del archivo log con la función f que definimos para escribir, es decir, con esta función de acá. Pero ya no sería descartado, sino que ya la función write sería enviado. Entonces con la función f me va a escribir el mensaje enviado. Y ese enviado me va a ejecutar el nombre de a quien se lo enviamos y me va a sumar también el correo al que se envió. Le vamos a hacer un print y ese print va a decir
el siguiente mensaje. Entonces ponemos una f, que es la variable que definimos de write o de escribir, y le vamos a poner un chulito. Y a ese chulito le vamos a poner un mensaje de enviado. Y ponemos la variable nombre para que me diga quién se le envió. Hasta acá ya tenemos entonces el manejo para quienes son los enviados. Tendríamos por lógica que si no pasa nombre, se almacena, que si no pasa enviado, se almacenaría como un enviado. Esa lógica no habría que hacerla porque Python ya la entiende como que no se envió y lo almacenaría de esa manera. Pero sí tendríamos que manejar un else, y ese else tendría que manejarse en función de un fallido. Entonces, si yo quiero manejar un fallido, voy a decir lo siguiente. Entonces, bueno, corrijamos primero este error que me está pidiendo acá. Me dice que espera que yo cierre con un dos puntos. Listo. Y acá, entonces, vamos a manejar los fallidos. Y los fallidos, entonces, también si se falla en el envío de algún correo. Acá para que se interprete el fallido tiene que ser que el servidor me genere algún tipo de error, que el servidor diga, ese correo no existe, se cayó la conexión, pero lo normal es que vamos enviados y no enviados. Entonces a ese fallido le vamos a insertar en el log un mensaje de write, y ese mensaje va a ser no entregado. Igual manera vamos a tomar a quien no se le entregó, que sería la variable nombre, y la variable response, que sería el mensaje de error de no entregado. Y vamos a generar un print, y ese print va a tener otro mensaje. También sería con F, pero esta vez el mensaje me va a traer un no entregado y el nombre de quién. Usamos la variable nombre para saber a quién no se le entregó. La hacemos a altura del try y se llama except. Y decimos que esto es una excepción. Y que esa excepción es sobre una variable que definimos como e. Ahí lo que estamos haciendo es definir una variable para la captura de errores cuando estemos usando el fallido. Entonces, vamos a decir que fallidos es igual a +1. Y vamos a decir que se va a generar un log, y que ese log me va a imprimir un mensaje. ¿Qué mensaje me va a imprimir? Recuerden que siempre va a ir en F. Y en el write usamos el mensaje error. Pero ese error sería SMTP. Ahí interpretaríamos que el error viene de la conexión al servidor de envío de correos. Y en este usamos la variable nombre. Y usaríamos la variable que se definió para el manejo de errores, que la variable de este nombre es la e. Y imprimiríamos una función print el error. Bueno, porque estamos imprimiendo tanto en este código, porque en realidad es un ejercicio para ver cómo se comporta de una vez la automatización dentro de la misma terminal, y que sería lo que esperamos que viaje a los logs. Es más por eso. Entonces a este le imprimiríamos un error on y ponemos el nombre, y pondríamos también el error.
Hasta acá entonces ya tenemos el manejo del envío de los errores y el envío del correo. Acá nos quedaría faltando traer esta función time y la traeríamos para definir cuánto se demora en ejecutarse el envío del correo. Entonces lo que haríamos es traer esta función time y decirle que necesitamos que duerma y que duerma únicamente 3 segundos. Es decir, que le estamos diciendo que entre cada correo se espere 3 segundos para realizar el envío de un siguiente correo, que es lo que les explicaba de evitar el spam. Entonces, como ya terminamos esto, tendríamos que cerrar la conexión del servidor. Entonces diríamos server quit y le pediríamos que se ejecute de inmediato. Acá lo que estamos haciendo es por acá activamos y abrimos el servidor para que se realizara el envío y por acá ya le pedimos que se cierre para que no quede una conexión abierta dentro de nuestro Gmail, porque eso puede generar algún tipo de spam. Si ya alguien nota que mi correo está abierto, el uso de mi contraseña, alguna falla de saturación en mi correo, entonces ahí lo serviríamos. Hasta acá ya tenemos la automatización, pero recuerden que esto tiene un informe. El informe sería en función del log test, es decir, de llenar este archivo. Miren que este archivo está vacío y lo esperado es que al final de todo el ejercicio me quede un log test para yo poder hacer manejo de informes. Entonces, vamos a manejar ese reporte final de dos maneras. Separemos, esto sería el reporte final. Uno sería en cómo se ve dentro de mi consola y lo otro sería en cómo se ve dentro de mi test. Entonces, dentro de la consola voy a manejar un print y ese print le voy a pedir un salto de línea en la pantalla acá que se realice un envío. Entonces, para yo pedir un salto de línea, lo que tengo que hacer es ejecutar un \n y le pongo que se llama reporte final. Voy a poner reporte final. Entonces, con esto estoy generando un salto de línea y acá tengo que imprimir cada una de las funciones. Entonces, la primera que voy a imprimir es el mensaje que yo nombré con F y que definí para enviados. Básicamente lo mismo que acabamos de hacer en la lógica de arriba. Y el mensaje sería igual al que definimos para enviar. Vamos a generar otro print para los no enviados que serían igual a pagados. Entonces print mensaje no enviados que sería igual a pagados, que sería el correspondiente a no enviados dentro de la lógica. Y vamos a hacer un print más para los fallidos, que vendría siendo igual a la variable que se asignó para fallidos. Hasta acá ya tenemos el reporte dentro de la consola, cuando ejecutemos el almacenado. Ahora vamos a ponerlo dentro de nuestro archivo. Entonces ya lo vamos a hacer con un log. Recuerden que ese archivo se llama log. Y vamos a ponerle un título. Ese título se va a llamar reporte final. Entonces así se va a guardar en el txt como reporte final. Y vamos a enviar un mensaje para los que serían enviados. Y va a tomar la variable enviados. Esto funciona. Entonces acá no sería enviados, sino no enviados. Y reemplazo la variable por no enviados. Acá sería fallidos.
y reemplazamos variable. Si yo almaceno acá y voy a ejecutar, me va a salir un error. Si creen que saben por qué, ¿qué error es? Miren lo que dice. Dice servidor login, contraseña incorrecta, método de autenticación. Y yo me lo esperaba. ¿Por qué me lo esperaba? Porque recuerden que yo les dije al inicio del ejercicio que íbamos a poner una contraseña errada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner la contraseña y voy a editar el correo, pero no la voy a almacenar, voy a dejar esto así. Y luego, pues edito esa parte donde no se ve la contraseña. Por acá ejecutamos y en la ejecución vamos a ver qué nos sale ya acá. Listo. Entonces vamos a reemplazar la contraseña. Acá ya hice la importación de mi contraseña. Ya tenemos mi contraseña, la vamos a almacenar y vamos a volver a correr el script. Entonces acá ya está pensando. Y a medida que va pensando, él tendría que tener ese retraso de los 3 segundos para ir realizando el envío de los correos. Bueno, acá nos volvió a generar un error. Nos dice que el error va muy en función de la librería. Dice que es un error en la librería de pandas. Dice que cuando estamos leyendo la fila estado cuota, esta no existe. Entonces vamos a ver por acá. Estamos leyendo. Está mal escrito. Es estado cuota y pusimos quota. Entonces ahí es lo importante de tener la misma nomenclatura que usamos en el Excel dentro de las importaciones. Lo corregimos y almacenamos y volvemos a ejecutar. Y esperemos si nos arroja nuevamente un error. Acá ya se están enviando. Miren, dice que se envió a Juan Pérez. Dice, enviados 1, no enviados 0, pagados tanto. Error con Ana Gómez. Vamos a ver qué error es. ¿Quién es Ana Gómez? Bueno, y miremos por acá. Vamos a actualizar Gmail y veamos que sí se envió antes de ver el error. Me dijo, recordatorio de pago. Bueno, esta es la confirmación dentro de mi correo. Y me dice, Juan Pérez, tienes una cuota pendiente, por favor realiza tu pago. Y vamos a ver quién es Ana Gómez y por qué generó un error. Acá está ocurriendo algo con este error. ¿Qué es lo que pasa? Se están cruzando este tiempo de 3 segundos con la suspensión del, del servidor y eso tiene que ver con un tema de indentación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese servidor debería, o ese time server debería estar más a nivel de el for, fuera del for. Entonces, lo voy a mover, vamos a mover esa indentación hasta esta parte. Vamos a mover ese server. Moviendo ese server me tocaría mover todos los prints. Básicamente lo que tuvimos ahí fue un error de indentación para que lo corrijamos y no lo cometan. La indentación se trata de esta estructura, de estas rayitas que ven hacia abajo que quede bajo la misma jerarquía. Ahí almacené ya la indentación, vamos a correrlo y vamos a esperar cómo funciona. Ahí se está conectando el servidor y me está empezando a realizar el envío de los correos. Miren que ahí va Juan, Ana, Carlos. Vamos a ver acá. Juan, Ana, Carlos. Laura y Pedro se los saltaría y debería haber un mensaje para Sofía. Miren que se los saltó y va Sofía, Diego. Y también me va mostrando un informe de los correos que va realizando el envío de los recordatorios de pago. Entonces ahí podemos ver cómo cada 3 segundos se va diligenciando el envío de uno de esos correos. Y acá, para esto usamos el print para que me vaya haciendo el informe de lo que se envió. Y también en el log me va haciendo el envío de si hubo enviados, fallidos,
descartados, enviados. Y con este informe, al final ya yo puedo llevarlo a estadísticas, a interpretaciones, a informes. Entonces, hagamos algo. Ya llevémoslo al mundo real. Nosotros tenemos esta automatización, tenemos estos correos, que en este momento son 26, pero imaginemos que son, no sé, 300 correos y que todos tienen un estado, que este estado salió a un CRM en el cual un asesor de cobranzas me dijo si se pagó, si no se pagó, o no lo llevamos a un asesor de cobranzas. Digamos que el sistema identifica un pago o no pago y que yo tengo que enviar 300 correos de recordatorio o que tengo que validar 300 personas para enviar los correos correspondientes. Pero entonces no sé de esas 300 personas cuántos correos tengo que enviar, cuántos están pendientes, cuántos pagados. Si yo aplico un filtro, hagamos números, digamos que tengo que enviar 200 correos de cobro y tengo 100 personas al día. Entonces, ¿cuánto se demora una persona en coger persona por persona, ir a redactar un correo y decir, eh, señor Carlos, hola, señor Carlos, tiene una cuota pendiente de tanto, por favor realizar el pago lo antes posible? Y hacer eso por 200 clientes, ¿cuánto le puede demorar? Mientras que si nosotros vamos y vemos, acá en este momento nosotros realizamos el envío a X cantidad de clientes en, póngale, empezamos a las 8:35 y terminamos a las 8:42. Entonces miren lo que se demora realizar un filtro de esos. Entonces este es el fin de una automatización, que yo a partir de esa automatización pueda realizar el envío. Primero la gestión, porque en la gestión hicimos filtro, hicimos descarte y hicimos el envío. Y después de esto vendrá interpretación de informes, manejo de esos informes, pero eso es lo importante de tener una automatización. ¿Cuánto tiempo le podemos estar liberando a una o más personas en una gestión de cobranza? Que ya después por detrás tendrá otras interpretaciones de cuántas veces le estamos cobrando, de si sí tenemos los datos actualizados, de si sí está siendo efectiva la cobranza. Entonces, hasta acá nuestra primera automatización en función de Python para mejorar un proceso administrativo de cobros. Recuerden seguirnos, suscribirse, compartir el canal, comentar si tienen algunas dudas, de mirar que cometemos en la codificación algún tipo de error y cómo corregirlo. Nos vemos entonces en un próximo tutorial.